Guerra de Vietnam, 1955-1975. ¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam fue un conflicto que se presentó en la península de Indochina. Enfrentó a los gobiernos de Vietnam del Sur y Estados Unidos contra el gobierno de Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, conocidas como Viet Cong. Los conflictos comenzaron poco después de la participación de Vietnam en un norte comunista y un sur prooccidental a partir de los Acuerdos de Ginebra de 1954. Los gobiernos de la República Popular China y la Unión Soviética, que fue la URSS, apoyaron al régimen comunista de Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, mientras que el gobierno de Estados Unidos dio su apoyo a Vietnam del Sur antes de involucrarse directamente en el conflicto. La guerra entre los dos estados vietnamitas comenzó en 1955, a comienzos de la década del 60. Estados Unidos envió soldados como asesores militares a Vietnam del Sur, pero el incidente del Golfo de Tonkin, un enfrentamiento entre buques norvietnamitas y estadounidenses, en agosto de 1964, decidió la intervención directa y masiva de Estados Unidos en la guerra. El objetivo del gobierno estadounidense era evitar la propagación del comunismo en el sudeste asiático. El comienzo de la Guerra de Vietnam. En 1946 y 1954 se libró la Guerra de Indochina, que se enfrentó al ejército francés, que controlaba el territorio colonial conocido como Indochina Francesa, con un grupo guerrillero nacionalista y comunista llamado Viet Minh y liderado por Ho Chi Minh. El resultado fue una victoria del Viet Minh y la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1954, que decidieron la independencia de los tres países de la Indochina francesa, Laos, Camboya y Vietnam. En 1955, el emperador fue derrocado y Dinh Diem se proclamó presidente de la República de Vietnam. Los conflictos entre ambos estados comenzaron con la consolidación de gobierno anticomunista de Dinh Diem en el sur, apoyado por Estados Unidos. El gobierno estadounidense de Eisenhower buscaba evitar una expansión del comunismo en Asia, en el contexto de la Guerra Fría. Mientras el régimen de Vietnam del Sur impulsaba la persecución y arresto de militantes comunistas, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, más conocido como Viet Cong, conducía una guerra de guerrillas contra el gobierno de Vietnam del Sur. Por su parte, el gobierno de Vietnam del Norte buscaba unificar el país bajo un solo régimen comunista y patrocinaba al Viet Cong. En 1959 construyó un sistema de caminos conocido como Ruta Ho Chi Minh para abastecer a los combatientes comunistas del sur. La intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam. El comienzo de la implicación estadounidense en Vietnam inició en los años 50, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a apoyar los intentos de Francia por mantener su presencia colonial en Indochina frente a las fuerzas comunistas del Viet Minh. La derrota francesa y los acuerdos de Ginebra de 1954, que consagraron la participación de Vietnam en dos, llevaron a que el gobierno estadounidense diera su apoyo al régimen anticomunista de Dinh Diem en Vietnam del Sur. A partir de 1961, el nuevo presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, incrementó la ayuda económica y militar a Vietnam del Sur. Sin embargo, la corrupción del gobierno de Dinh Diem hizo a su régimen crecientemente popular, y muchos vietnamitas del sur que no eran comunistas se sumaron a su régimen creciente impopular. Las filas del Viet Cong, el frente comunista que luchaba contra el gobierno. Además, el gobierno inició una campaña de represión del budismo que provocó importantes protestas de los monjes budistas. Finalmente, Dinh Diem fue derrocado y asesinado por un golpe militar en 1963. El presidente Lyndon B. Johnson, que sucedió a Kennedy en noviembre de 1963, consideró prioritario vencer al comunismo en Asia y aumentó el personal militar estadounidense enviado a Vietnam. El 2 de agosto de 1964 se produjo el incidente del Golfo de Tonkin, en el que Vietnam del Norte fue acusado de lanzar torpedos al destructor estadounidense US Maddox, lo que permitió al presidente Johnson solicitar al Congreso la autorización de una intervención abierta y masiva en Vietnam. Se pasó de 11.000 soldados estadounidenses en 1962 a casi 500.000 en 1967. De la ofensiva del Tet a la vietnamización. En 1969 asumió la presidencia de Estados Unidos
Richard Nixon, quien promovió la vietnamización, es decir, una política de equipamiento y entrenamiento de las tropas de Vietnam del Sur para que quedaran gradualmente como las únicas fuerzas del combate en la región. Mientras tanto, comenzó a retirar tropas estadounidenses de Vietnam, aunque en 1970 ordenó la invasión de Camboya, junto a tropas subvietnamitas. Este hecho provocó grandes protestas contra la guerra en Estados Unidos, que se sumaron a la indignación por la masacre de My Lai, cometida por tropas estadounidenses contra civiles vietnamitas. En marzo de 1968, pero conocida por el público recién a fines de 1969, la invasión de Laos en 1971 y los bombardeos sobre Vietnam del Norte en 1972 aumentaron el descontento. Por otro lado, el líder norvietnamita Ho Chi Minh murió en septiembre de 1969 y fue sucedido en la presidencia de Vietnam del Norte por Ton Duc Thanh. En 1968, Vietnam del Norte y el Viet Cong lanzaron la ofensiva del Tet, que implicó un ataque sorpresa contra múltiples objetivos de Vietnam del Sur. Si bien las tropas subvietnamitas estadounidenses lograron resistir a los ataques comunistas, la muerte de más de 4.000 soldados estadounidenses incrementó el descontento con la guerra en Estados Unidos. A partir de entonces, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento estadounidense del conflicto y la búsqueda de una solución negociada. El fin de la Guerra de Vietnam. El 27 de enero de 1973 se firmó en París un acuerdo de paz entre el gobierno de Vietnam del Norte, los comunistas de Vietnam del Sur, autoproclamados República de Vietnam del Sur, el gobierno de Vietnam del Sur y Estados Unidos, llamados oficialmente Acuerdo sobre el fin de la guerra y el restablecimiento de la paz en Vietnam. Planteó un alto en el fuego entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, la retirada de las tropas y bases estadounidenses en un plazo de 60 días, y el acuerdo de la reunificación de Vietnam se llevaría a cabo por medios pacíficos. Las últimas unidades militares estadounidenses abandonaron Vietnam el 29 de marzo de 1973, pero la ayuda financiera a Vietnam del Sur continuó. Sin embargo, la lucha entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur pronto se reinició. En agosto de 1973, el Congreso de Estados Unidos prohibió cualquier reanudación de la intervención estadounidense en Vietnam. Cuando asumió la presidencia Gerald Ford en 1974, la ayuda financiera también fue reducida. La retirada de las tropas estadounidenses y el recorte de la ayuda económica hicieron que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara casi inmediatamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril, la capital de Camboya, Phnom Penh, cayó en manos de los Khmeres Rojos, un grupo comunista que contaba con la ayuda de Vietnam del Norte y combatía contra el gobierno militar de Lon Nol, aliado de Estados Unidos. Consecuencias de la Guerra de Vietnam. Tras la victoria comunista en la Guerra de Vietnam, los pocos estadounidenses que permanecían en Vietnam del Sur huyeron del país. Inicialmente, los vencedores instalaron un gobierno militar en el sur, que tomó el nombre de República de Vietnam del Sur. El 2 de julio de 1976 se proclamó la unificación del norte y el sur, con el nombre de República Socialista de Vietnam. La capital permaneció en Hanoi y Saigón, que fue nombrado ciudad Ho Chi Minh. Los vietnamitas sufrieron durante el conflicto la muerte de entre 1 y 2 millones de civiles. Además, se estima que murieron más de 1 millón de combatientes de Vietnam del Norte y del Viet Cong, alrededor de 250.000 soldados de Vietnam del Sur. Para Estados Unidos, la derrota en Vietnam supuso un enorme costo de 58.000 millones de muertos, 300 millones heridos, centenares de miles de soldados, en una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil tras regresar a su país. El llamado Síndrome de Vietnam supuso en el corto plazo un gran rechazo de la opinión pública estadounidense en la intervención militar exterior de Estados Unidos. Personajes destacados durante la Guerra de Vietnam. El primero fue Ho Chi Minh, que fue el principal dirigente nacionalista y comunista vietnamita. Viajó a Europa en 1911 y permaneció en Francia en 1917 y 1923, época en la que se unió al Partido Comunista Francés.
Se vinculó a los círculos nacionalistas que luchaban contra la dominación colonial francesa en Indochina y mantuvo estrechas relaciones con los dirigentes soviéticos. Exiliado en Hong Kong, fundó en 1930 el Partido Comunista de Indochina. Su creación coincidió con una insurrección en Vietnam que fue reprimida con violencia por las autoridades francesas. Fundó en 1941 la Liga por la Independencia de Vietnam, más conocida como Viet Minh. Ho Chi Minh murió de un paro cardíaco el 2 de septiembre de 1969, antes de poder asistir a las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Paz de enero de 1973 y a la retirada estadounidense que permitió la unificación de Vietnam bajo un único régimen comunista. Robert McNamara, 1916-2009. Robert fue un empresario que se desempeñó como secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1961 y 1968, época en la que impulsó el rearme estadounidense y la implicación de su país en la Guerra de Vietnam. Inicialmente apoyó el aumento de la intervención militar estadounidense en la Guerra de Vietnam. Sin embargo, en 1965 comenzó a dudar sobre la posibilidad de obtener un buen resultado en poco tiempo. Ordenó frenar las campañas de bombardeo sobre Vietnam del Norte e intentó buscar una salida negociada al conflicto. Su postura le hizo perder influencia en la administración del presidente Lyndon B. Johnson y terminó abandonando su puesto en febrero de 1968. Dedicó los siguientes 3 años a ejercer la presidencia del Banco Mundial. En 1995 publicó sus memorias In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam, en las que publicó y describió el clima político anticomunista de la época de la Guerra de Vietnam y los errores de cálculo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lo llevó a la derrota. Murió el 6 de julio de 2009 a los 93 años. Por último, Henry Kissinger, 1923. Kissinger nació en el seno de una familia judía alemana que huyó a Estados Unidos en el 38. Se nacionalizó estadounidense en 1943 y fue profesor en la Universidad de Harvard, donde dirigió un seminario sobre relaciones internacionales de 1952 a 1969. Aunque no rechazaba la guerra como medio de acción internacional, Kissinger era partidario de resolver los conflictos a través de medios diplomáticos, una actitud que fue conocida como política de pequeños pasos. Kissinger era partidario de la desvinculación estadounidense de la Guerra de Vietnam, por lo que dirigió las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Paz de París en enero de 1973. Esto se valió junto a la representante norvietnamita Le Duc Thao, el Premio Nobel de la Paz, aunque el vietnamita lo rechazó.